Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Hernández y en esta webinar estaremos hablando de las herramientas para implementar una nueva base de datos dentro de SAP Business One. El objetivo de esta sesión es mostrar la funcionalidad de las herramientas que brinda SAP Business One para poder simplificar la creación de nuevas empresas, así como la configuración de las parametrizaciones clave que conlleva. La agenda que vamos a desarrollar en el transcurso del webinar es asistente de configuración rápida, requisitos, creación de una nueva empresa, configuración de una nueva empresa, beneficios del uso del asistente de configuración y el informe de configuración. Tendremos una segunda parte en donde estaremos hablando de Quick Copy. ¿Qué es el Quick Copy? La parte de centros de implementación, opciones de copia, gestión de errores, categorías y dependencias. Ok, iniciando con la parte del asistente de configuración rápida, vamos a explicar esta parte mediante un ejemplo empresarial. Queremos asegurar la configuración de las parametrizaciones claves en el orden correcto. Adicional, nuestro cliente nos solicita un registro de auditoría que muestre todas las parametrizaciones que tenemos en dicha configuración. Este asistente de configuración rápida ofrece una manera estructurada y sistemática de crear y o configurar una nueva empresa. Además, graba automáticamente el informe de auditoría de cualquier cambio en la parametrización o configuración realizado mediante este asistente. La parte de los requisitos. Durante la instalación de Business One, se establece un password de usuario. El usuario es B1SAT La clave de este usuario es necesaria para poder realizar diversas tareas a nivel de sistema, como pueden ser crear nuevas empresas, actualizar de parche o versión del sistema, ingresar al SLD, creación de un usuario de la base de datos con privilegio de solo lectura, y esto conlleva para la parte de informes y consultas. Vamos a hablar también de lo que es el directorio de infraestructura del sistema, más conocido como el SLD. El System Landscape Directory es un lugar de trabajo central para realizar varias tareas administrativas y también de seguridad. Se puede acceder desde cualquier navegador web con la URL de https://, colocamos el nombre o IP del servidor, puerto /control center. Este SLD lo utilizamos para gestionar empresas en los servidores de la base de datos. Las empresas agregadas se visualizan en una nueva ventana al modo de inicio de sesión. Gestionar la autentificación de usuarios de la base de datos. Gestionar las claves utilizadas para cifrar datos en SAP Business One. Modificar la clave de acceso del usuario al sitio. Modificar el usuario de la base de datos utilizándonos para conectar el servidor de la base de datos. Y también en la parte de la ficha de servicios del SLD podemos gestionar el servicio de licencia, los servicios de correo electrónico y alertas y el servicio del acceso al navegador. Entrando de lleno a la creación de una nueva empresa, para crear una nueva empresa nosotros nos vamos al módulo de gestión, seleccionar una empresa. En la ventana de seleccionar empresas, seleccionamos la opción de nuevo para poder visualizar una lista desplegable como la estamos viendo en pantalla. Aquí nos da tres opciones, que es nuevo, nuevo de paquete, nuevo creado mediante el asistente. Nuevo nos indica que esta opción nos va a permitir la creación de una nueva empresa. Nuevo creado mediante el asistente nos ayuda con un asistente de la creación de la base de datos de la empresa y ahí mismo nosotros podemos configurarla utilizando este asistente. Este nos permite de forma organizada adoptar un método uniforme para la configuración. Va siguiendo una secuencia recomendada para la configuración. Y por último tenemos nuevo del paquete. Esta es una herramienta la cual nos permite obtener una base de datos preconfigurada que contiene configuraciones de Business One, como pueden ser tablas definidas por el usuario, campos, layouts, reportes, etc. Hablando del asistente de configuración rápida,
Este asistente nos abre una pestaña para la creación de la empresa estándar, introduciendo lo que son los detalles iniciales para nuestra nueva empresa. Como lo podemos visualizar en la pantalla, si nosotros tildamos la parte de versión de pruebas, este check, aquí tenemos una licencia de SAP válida por 31 días. Si en nuestro sistema ya tenemos una licencia cargada de nuestra base de datos, esta la va a adoptar para la misma localización. De igual manera, nos solicita lo que es el nombre de la empresa y el nombre de la base de datos como nosotros la vamos a visualizar en el manejador, ya sea SQL o HANA. Hay dos opciones, que es copiar tablas y campos definidos por el usuario, así como objetos definidos por el usuario. Estas dos opciones solamente se van a visualizar al momento en que yo estoy logueado a una empresa. Cuando nosotros ingresamos a SAP y colocamos nuestras credenciales y nos vamos al menú de gestión, seleccionar sociedad y desde ahí abrimos la parte de configurar el asistente, vamos a visualizar estas dos opciones. ¿Por qué? Porque estamos logueados a una empresa a la cual nosotros vamos a tener la posibilidad de poder copiar tablas y campos de usuario, porque va a ser como nuestra base de datos fuente. Si nosotros no estamos logueados y todo lo hacemos desde afuera, sin hacer el login, no vamos a visualizar estas dos opciones. De igual manera, nos aparece la parte de la licencia. Aquí, si pudimos tildar la parte de versión de prueba, tenemos la versión demo. En caso contrario, adopta la que tenemos dada de alta en nuestro sistema, que es una global. Para la parte de opciones locales, esta parametrización de localización se activa de las tablas y funciones de la nueva empresa. De igual manera, tenemos lo que es el plan de cuenta. Los modelos del plan de cuenta que visualizaremos depende de las parametrizaciones que hayamos seleccionado en opciones locales. Si seleccionamos la opción de MXCOA, va a agregar un plan de cuentas de manera estándar o precargado. Si seleccionamos MX simplificado COA, es un plan de cuentas similar a MX COA, pero con la diferencia de que algunas cuentas no son agregadas. Por último, tenemos la opción de opcional. Esta no carga ningún plan de cuentas, solamente carga lo que son los cajones. Y el usuario final podría cargar este plan de cuentas mediante lo que es Data Transfer. La parte de idioma fuente es el idioma que visualizamos al iniciar el sistema. Este lo podemos modificar posteriormente. Ok, para completar las parametrizaciones iniciales, vamos a seleccionar el botón de explorar para definir lo que son los periodos contables. Este paso es obligatorio en el proceso del asistente. Se debe definir los periodos contables para el ejercicio más antiguo que sean necesarios para crear lo que son informes. Una vez creada nuestra empresa, podemos definir periodos contables para los siguientes ejercicios, pero no podemos definir periodos contables para un ejercicio anterior. La parte de las fechas de vencimiento, el proveedor recomienda que se definan en un rango mayor al intervalo de las fechas de contabilización del periodo que se creó. Fechas de vencimiento se pueden modificar posteriormente. Por ejemplo, si nosotros en el rango de la fecha del vencimiento no nos permitiera realizar una transacción, es posible que nosotros podamos ajustar esta fecha. No se pueden crear lo que son periodos que se solapen. Para la base de datos, al momento en que nosotros ya ingresamos la parte de los periodos contables, después nos va a solicitar lo que es crear una tabla para nuestra empresa. Aquí se deberá de definir la cuenta de superusuario que vamos a introducir al momento de ingresar por primera vez a nuestro sistema. Para la parte de la configuración de una nueva empresa. Para poder utilizar la nueva empresa, nosotros debemos de configurar las parametrizaciones, como vienen siendo contabilidad, inventario, socios de negocio, usuario, ventas y compras. Debido a las dependencias de los datos que existen, el asistente lo que tiene es un orden sugerido para esta configuración y nos establece un orden ya precargado para poder hacer el proceso. Para ello, lo podemos visualizar en la ruta de gestión, inicialización del sistema,
gestión, definiciones. Configuración de una nueva empresa o una empresa existente. Aquí nosotros podemos utilizar el asistente para realizar cambios de configuración en una nueva empresa, además de hacerlo en una empresa que ya está dada de alta. Para ingresar a este asistente, nosotros vamos al menú de centros de implementación y seleccionamos configuración para parametrizaciones de empresa. Esta opción la podemos ubicar en gestión, inicialización del sistema, tareas de implementación y la opción es configurar parametrizaciones de empresa. Ok, el asistente tiene una orden de configuración precargado. Este asistente nos va a guiar a través de los pasos de la configuración de nuestra empresa por cada área. Detalles de la empresa, contabilidad, gestión de bancos, socio de negocios, inventario, compras y ventas y usuarios. En la parte de detalles de empresa, pues es la información de nuestra empresa. En contabilidad, el plan de cuentas, almacenes, inventario permanente, la parte de los bancos, socios de negocio, condiciones de pago, grupos de socios de negocio, inventario, grupos de artículos, listas de precio, compras y ventas, la parametrización de los documentos y la numeración de estos. En usuarios, podemos dar de alta las cuentas de usuarios que van a acceder a nuestro sistema, la parte de las licencias, así como las autorizaciones a las que queremos que tengan acceso. Ok, ¿qué beneficios nos trae este uso del asistente para configuración? La ventaja de utilizar este asistente consiste en que las pantallas de configuración se agrupan en un orden recomendado para que nosotros podamos ir configurando cada módulo o área. El asistente pues también resalta de manera anticipada cualquier parametrización que no se va a poder modificar después de que haya una contabilización a las transacciones de esta empresa. Estas parametrizaciones se van a visualizar con un signo de exclamación en rojo y cuando pasa esto, trata de indicar que la configuración es irreversible. Una vez que nosotros hayamos hecho algún movimiento contable dentro de la empresa, estas parametrizaciones ya no se pueden modificar. Por último, tenemos lo que es el informe de configuración. Al ejecutar este asistente para nuestra nueva empresa, se crea un informe de configuración estándar. Cada parametrización que nosotros coloquemos se va a visualizar en este reporte. Cada que nosotros ejecutemos el asistente de configuración, se graba un informe y que cada vez que nosotros lo necesitemos, ya sea para un seguimiento o auditoría de los cambios realizados, lo podemos consultar. Puede acceder a informes de configuración grabados en cualquier momento que nosotros lo necesitemos, seleccionando gestión de configuración desde el módulo de centros de implementación en gestión de configuración. Ok, vamos a visualizar una demo de cómo se crea una nueva empresa. Ok, aquí como lo pueden visualizar, yo estoy logueada a una base de datos y me fui al módulo de gestión, seleccionar sociedad. Al momento de darle nuevo, me dirijo a la parte de nuevo creado mediante un asistente. Aquí en esta parte nos va a solicitar lo que es el usuario del Big Site User, colocamos el password y esta opción es un asistente que nos permite la configuración rápida. En esta ventana nos visualiza una pequeña descripción de lo que es el asistente y en la parte inferior nos menciona una nota de las parametrizaciones que son de manera irreversible. Esto es cuando nosotros seleccionamos el asistente y aquí visualizamos la parte de la ventana de la creación de la nueva base de datos. De igual manera vamos a visualizar la opción de nuevo, colocamos nuestro password del Big Site User. Y si se dan cuenta, aquí no hay un asistente como tal, aquí solamente vamos a crear la parte de la base.
En esta ventana podemos visualizar la parte del check de versión de pruebas que les mencionaba, que es una licencia demo de 31 días. En caso de que nosotros tengamos previamente cargada nuestra licencia, la va a tomar el sistema. De igual manera, tenemos que colocar un nombre de la sociedad y un nombre de la base de datos como queremos que se visualice en nuestro manejador, ya sea SQL o HANA. Las dos opciones que les comentaba que se visualizan porque estoy logueada directamente en el sistema. Si yo no estuviera logueado y hubiera accedido desde afuera, estas dos opciones no se me habilitan. Para la parte de la licencia, yo tengo una licencia global, la toma el asistente. En la parte de opciones locales, podemos elegir la deseada, pero en este ejemplo vamos a referenciar a México, de la que depende mucho de la que ustedes elijan, también para la parte del plan de cuentas, ya que no es igual. El plan de cuentas, también como les mencionaba, existen tres, que es el MX COA, el MX simplificado COA y el opcional. El MX COA está previamente cargado. El MX simplificado COA es similar a este, pero con unas cuentas no agregadas, y el opcional que solamente tiene la parte de los cajones y ustedes mediante Data Transfer pueden cargar el plan de cuentas. También tenemos lo que es el idioma, de cómo queremos que se visualice en ese momento en el sistema, y si especificamos los 3 puntos, podemos dar de alta lo que son los periodos contables. Aquí hay que tener mucho cuidado en cómo damos de alta los periodos contables porque estos ya no se pueden modificar una vez creados. Entonces, aquí colocamos el código, nombre, subperiodos, ya nos indica que está desbloqueado, y las fechas de contabilización, vencimiento y documento que nosotros podemos modificar en caso de que lo necesitemos. Nos menciona al inicio del ejercicio y con esto nosotros estaríamos dando continuar para poder llevar a cabo lo que es la creación de nuestra base de datos. Aquí en esta parte de la creación depende mucho de la infraestructura de los servidores. Va a iniciar lo que es a crearla. En la parte inferior pueden visualizar una barra de estado. Aquí les da el tracking de lo que tarda o si hay algún tipo de errores durante la creación. Una vez que se crea ya nuestra base de datos, nos solicita lo que es un usuario. Este usuario debe de tener ciertas características en su password. Tiene que tener un mínimo de 8 caracteres, tiene que tener una mayúscula, una minúscula, un dígito y un carácter alfanumérico. Si no cuenta con con esta estructura, el sistema nos va a mandar un error y no nos va a permitir lo que es la creación del mismo. Tiene que tener esta estructura para que nos pueda permitir la creación de este socio. Una vez creada, nos permite acceder a la base de datos o la empresa nueva. Dentro de esta empresa nueva, nosotros vamos a realizar lo que es la configuración. Para ello, nos vamos a ir a Gestión, Inicialización del Sistema, Centros de Implementación, y en Tareas de Implementación vamos a realizar este proceso. Aquí en la pestaña de configuración, en configuración de parametrización de la empresa, vamos a dar clic y nos va a aparecer el asistente que les mencionaba al inicio. Como se los indiqué, pueden hacer la creación primero de la base y después del asistente, de la configuración, perdón, o bien desde el inicio pueden hacerlo directamente las dos partes, tanto el asistente como la creación de la base de datos. Nos menciona lo que hace el asistente y las parametrizaciones que son irreversibles. Ok, en esta parte, el paso número 1 es los detalles de la sociedad. Aquí nosotros determinamos toda la información de nuestra empresa: nombre de la sociedad, calle, número, código postal, ciudad,
condado, estado, país o región. Si tuvieran alguna dirección de internet que quisieran dar de alta, también lo pueden colocar aquí. Algún nombre de alias o nombre comercial de su empresa, teléfonos, fax y a lo mejor un correo electrónico al cual se puedan comunicar. Una parte importante de esta ventana de detalles de sociedad son los campos de Hacienda y ID fiscal. Es importante que nosotros coloquemos la parte del RFC de manera correcta para la parte de la facturación electrónica. Siguiendo con esta ventana, tenemos la parte de lo que no queremos visualizar o las funciones que no va a utilizar nuestro sistema o nuestra empresa. Aquí nosotros, de estas opciones que vemos en pantalla, podemos seleccionar las que no queremos utilizar y tampoco queremos que se visualicen dentro del sistema, como puede ser presupuesto, producción, unidades de medida, asistente de reclamación o asistente de pago. Esto ya depende de su configuración y de cómo ustedes necesiten estas funciones o no dentro de su sistema. En el paso número 2, que es la parte de finanzas, nosotros especificamos lo que son las monedas. Las monedas en las cuales se van a gestionar nuestras transacciones. Colocamos la parte de moneda local, moneda de sistema. Estas dos parametrizaciones, como lo pueden visualizar, están marcadas con el signo de admiración, entonces son configuraciones irreversibles una vez que haya alguna transacción dentro de nuestra empresa. Entonces, cuando nosotros determinamos aquí las monedas dependiendo de nuestra configuración, y si hubo a lo mejor una transacción después de haber hecho todas estas parametrizaciones y queremos cambiarlo, no va a ser posible porque ya hubo movimiento contable. También colocamos la parte de monedas de configuración por defecto y en los 3 puntos nos aparece la configuración de las monedas que están dadas de alta en ese momento en el sistema, de acuerdo a su código y a su moneda, así como la parte del código ISO. Para la parte de configuración de tipo de cambio, podemos colocarlo de manera directa o indirecta para determinar cómo queremos que se actualice el precio en la moneda local para la parte de la moneda extranjera. De igual manera, podemos visualizar nuestro saldo con signo negativo o bien permitir lo que es el importe para contabilización de transacciones negativo también. En la parte número 2 de esta misma ventana de finanzas, nosotros podemos modificar, si así lo deseamos, nuestro plan de cuentas. De igual manera, todo esto sin ninguna transacción previamente realizada. Aquí tenemos las mismas 3 opciones que les comentaba al inicio, pero en este ejemplo lo vamos a dejar como opcional para que nosotros podamos cargarlo después por data transfer. También nos permite tildar la opción de utilizar segmentación de cuentas y permite lo que es la determinación de cuentas ampliadas. Para el plan de cuentas, cuando nosotros le damos clic en los 3 puntos, nos va a visualizar los cajones, porque como seleccionamos el plan de cuentas opcional, aún no hemos cargado nuestro plan de cuentas por data transfer. Entonces, aquí solamente vamos a visualizar lo que son los cajones. Para la determinación de cuentas de mayor, podemos dar de alta aquí las cuentas que necesitemos de acuerdo a cada una de las pestañas, como puede ser ventas, compras, inventario, recursos, general, y la misma determinación de cuentas avanzadas si lo hubiéramos parametrizado anteriormente. Los periodos contables, aquí solamente está el que yo di de alta al inicio, pero podemos dar de alta nuevos periodos consecutivamente. También nos permite la parte de categorías fiscales, ya vienen precargadas algunas, pero nosotros podemos añadir las que necesitemos, así como las clases de impuesto y los códigos fiscales.
También nos permite tildar o administrar la parte de activos fijos desde aquí, o bien esta también la podemos configurar después del asistente. Tenemos también la parte del uso de inventario permanente. Esta también es una configuración irreversible. También nos permite configurar o manipular la parte de método de revalorización de grupo de usuarios, que puede ser por promedio ponderado, estándar o FIFO. Nos da la opción de gestionar costos de artículos por almacén, utilizar el sistema contable de las cuentas de compra y permitir la liberación de stock sin costo de artículos. En esta misma ventana nosotros especificamos y damos de alta la parte de los almacenes como los vayamos a utilizar. Actualmente el asistente ya tiene precargado uno, que es el almacén general, y también nos permite fijar la configuración de las cuentas de mayor, ya sea por almacén, por grupo de artículos o nivel de artículo. También nos permite lo que es agregar nuevamente todos los almacenes, artículos nuevos y gestionar stock por artículo, por almacén, perdón. Y por último tenemos la opción de permitir varias sucursales. En la parte número 3, que es gestión de bancos, aquí automáticamente ya tiene precargado algunos, dependiendo de la localidad. En este caso, en mi ejemplo fue México y tenemos precargados todos los bancos que existen actualmente. En caso de que no estuviera alguno que ustedes necesitaran, se puede dar de alta aquí, indicando pues la parte del código bancario, nombre del banco y la cuenta. Para las cuentas del banco, aquí también lo podemos dar de alta, solamente nos trae una como ejemplo. Y nosotros podemos colocar también de qué país o región creemos que está predeterminado nuestro banco. Podemos colocar un banco por defecto en la empresa y automáticamente nos va a llenar lo que es número de cuenta por defecto, así como la sucursal, para que tengamos nuestro banco por defecto. En la parte de los socios de negocio, nosotros podemos configurar las condiciones de pago del deudor. Hay que tener en cuenta que tenemos 30 días, 45 días, pago inmediato, pero podemos definir los que necesitemos dependiendo de lo que ustedes requieran para su empresa. En esta parte también lo tenemos para las partes del acreedor y de igual manera podemos agregar las que se requieran. También tenemos la parte del método de pago por defecto, el método de pago por defecto para los proveedores y las condiciones de reclamación para nuestros clientes. En esta misma ventana, nosotros podemos definir los grupos de clientes y nuestros grupos de proveedores. Nada más viene dado de alta uno de manera estándar para clientes y para proveedores, pero nosotros podemos agregar los que se necesiten. En el inventario, determinamos y definimos lo que es la unidad de medida. Viene precargada la manual. También la parte de los grupos de unidades de medida. De igual manera, solamente viene precargada la manual. Y también podemos definir lo que son los grupos de artículo, o las listas de precio, porque también ya viene precargado un catálogo, pero si necesitamos algún otro adicional, también se puede dar de alta. En la parte de inventario tenemos los almacenes. Como les mencionaba, solamente viene uno ya dado de alta, que es el estándar, pero aquí podemos determinar más. En las ventas y compras hacemos lo que es la parametrización de los documentos. En los 3 puntos nosotros podemos visualizar, dependiendo del documento que tengamos seleccionado en ese momento en la ventana, distintas opciones para configurar. En este ejemplo, pues se puede visualizar que si se produce un número de referencia de clientes duplicados, quizás que nos mande un mensaje de advertencia, que no nos mande nada o bien que nos mande un bloqueo. Nos permite también buscar duplicidad, no sé, en clientes individuales, buscar duplicidad en este ejercicio actual,
o permitir lo que es la copia del número de referencia del cliente para el documento destino. Todas estas opciones son diferentes en cada documento que se vaya seleccionando en esta ventana. No todas son las mismas, algunas son similares, pero depende del documento que se esté seleccionando. Ok, una parte importante es la de permitir la parte de los decimales. Hay que tener en cuenta que los decimales, cuando nosotros damos de alta ciertos decimales en nuestro sistema y hacemos algún asiento, algún documento que tenga afectación contable, nosotros no podemos modificar estos decimales de manera descendente, solamente podemos modificarlos ascendentes. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo, yo tengo precio con 2 decimales. Si yo quisiera aumentar a 4 o a 6 decimales, está permitido todavía. Pero si, por ejemplo, yo ya lo llevé a 6 y lo quiero regresar a 2 decimales, esto ya no es posible. Esta configuración ya no es irreversible. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte, cómo ustedes quieren gestionar sus decimales para que no tengan este tipo de problemas. En la numeración de documentos, aquí nosotros damos de alta, dependiendo del documento, la serie en la cual nosotros queremos que sea fiscal o no fiscal. También aquí mismo podemos configurar la parte de nuestras series de cancelación y la de saldos iniciales. También especificamos lo que es el cálculo bruto y la parte del origen de precios base dependiendo de nuestra lista de precios. También nos aparece la opción del cálculo de porcentaje de ganancia bruta como precio venta o precio base y nos permite también lo que es la configuración de los precios de entrega, etapas de oportunidades y enlaces a campos de referencia según ustedes lo necesiten en su sistema. Por último, tenemos la parte de los usuarios. Aquí nosotros podemos dar de alta a los usuarios que necesitemos para que puedan ingresar a nuestro sistema, colocando código de usuario, nombre y un password. De igual forma, podemos gestionar la asignación de su licencia y también podemos visualizar lo que son las autorizaciones, a dónde queremos que nuestros usuarios tengan acceso y a qué otras cosas no. De igual manera, colocamos la parte del departamento de los empleados de venta y de compras. Y por último, la parte de los datos maestros del empleado, en caso de que ustedes lo necesiten. Con estos 7 pasos del asistente y una vez ya seleccionadas las opciones que ustedes consideren para su empresa, le damos clic en siguiente y nos va a visualizar lo que es un informe de configuración. Este informe de configuración lo que nos trae es todo lo que se realizó, o sea, todas las parametrizaciones que ustedes colocaron en el sistema para la generación de su nueva empresa. Por ejemplo, nombre del servidor, cómo se llama mi base de datos, el nombre de mi usuario, la versión de Business One en la que me encuentro, cuando yo creé esa empresa, los detalles de la sociedad, algunas parametrizaciones que yo ejecuté en ese momento, así como la parte quizás de los detalles de la empresa, no sé, las direcciones, teléfonos, etcétera. También se visualiza lo que es las monedas, la configuración y parametrización contable que se haya reflejado en este asistente. Ok, continuando con la parte del Quick Copy. Para explicar lo que es el Quick Copy también será mediante un ejemplo. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Durante un proyecto de implementación, utilizamos y creamos varias bases de datos. Necesitamos quizás bases de datos de pruebas para validar, para realizar ejercicios, etc. Lo que hace el Quick Copy es permitirnos copiar rápidamente subconjuntos de las bases de datos, que son registros individuales o categorías de datos. El Quick Copy es una herramienta muy útil para el proyecto de implementación. Por ejemplo,
Copiar datos maestros y configuraciones de la base de datos de producción a una base de pruebas. O bien, también podemos copiar parametrizaciones recientes creadas por nosotros en el sistema productivo, quizás a una base de pruebas. Hay que tener en cuenta que el Quick Copy no es una copia de la base de datos por completo. El Quick Copy se encuentra dentro del menú de centro de implementación y es una herramienta que proporciona lo que es el copiado entre las sociedades. La ruta es gestión, inicialización del sistema, centros de implementación, tareas de implementación, gestión de datos. Para iniciar, pues lo único que nosotros seleccionamos en esta opción es copiar datos entre sociedades. Quick Copy lo que nos permite es copiar directamente entre bases de datos de la empresa, pero hay que tener en cuenta que la versión de las bases de datos de destino debe de coincidir con la base de datos origen. No puede ser una que esté, por ejemplo, si estuvieran en una 9.3 y quisieran copiar a una 10, eso no es posible. Tienen que estar dentro de la misma versión de SAP. Copiar de forma indirecta mediante un archivo intermedio. Si seleccionamos esta copia indirecta, lo que hace Quick Copy es grabar los registros seleccionados a un archivo con extensión QDF. La base de datos de la empresa que se está utilizando en ese momento va a ser la fuente. Y para la copia directa, se va a solicitar que esté seleccionada la empresa en el servidor de la base de datos y debemos de proporcionar lo que son las credenciales de inicio de sesión para la copia. Para la copia indirecta, creará lo que es un archivo QDF sobre la fuente e ingresaremos de igual manera sesión en la empresa destino para poder importar los archivos. Esto lo visualizaremos más adelante en una demo. Les voy a hablar un poquito de la ventana de Quick Copy. Cuando nosotros abrimos la ventana, a la izquierda podemos visualizar las categorías de los datos. Estas inicialmente están bloqueadas para su selección. Hasta que nosotros seleccionamos o establecemos las opciones correspondientes del lado derecho de la ventana, vamos a poder seleccionar o habilitar la opción del menú. Posteriormente, cuando le damos OK, estas categorías se van a habilitar para su selección. ¿Cuáles son las opciones que nos da Quick Copy? Existen 4 secciones. Una de ellas es fuente de copia, que aquí vamos a seleccionar el archivo QDF o la base de datos de la empresa destino. Tenemos también el método de copia, el tratamiento de errores y la opción de copia. Ok, aquí vamos a definir primeramente lo que es la fuente o destino. Aquí tenemos 3 opciones. Copia a un archivo, que es para copiar registros en un fichero intermedio que les mencionaba que tienen una extensión QDF. Copiar desde un archivo, es decir, el archivo previamente creado para que nosotros podamos importar esos registros a una empresa destino. Y copiar a una empresa. Esto es copiar directamente de una empresa a otra. Existe el método de copia que define cómo se va a insertar o se va a actualizar la información de los registros en la base de datos. Esta opción no aplica para cuando estamos seleccionando copiar a archivo. Tratamiento de errores. Aquí se define el sistema, los errores que van a surgir durante el proceso. Si nosotros queremos que al primer error el asistente se detenga, o bien si queremos ignorar estos errores y que el asistente continúe con la copia. Opciones de copia. Aquí definimos varias opciones para la importación y no aplica para el copiado de archivo tampoco. Ok, la parte de método de copia. El método de copia funciona de la siguiente manera. Tenemos 4 opciones. Añadir nuevos registros y actualizar los mismos registros existentes que tienen la misma clave. Añadir nuevos registros, pero no va a actualizar los registros con la misma clave.
Solo actualizar registros existentes con las mismas claves sin añadir registros nuevos. Y por último, eliminar todos los registros existentes para las categorías en la base de datos destino antes de añadir nuevos registros. En este ejemplo lo podemos visualizar de mejor manera. En el diagrama podemos ver el efecto de cada uno de estos métodos de la copia destino. El primer punto nos dice añadir nuevos registros y actualizar los registros existentes. Es el naranja. Aquí, en este ejemplo, se añade un registro nuevo a la base de datos, que es la T2, con la clave 4. Los registros que coinciden es 1, 2 y 3, y solamente va a actualizar el valor origen de la T1, que es el 4. Aquí el contenido de las claves, del registro 1, 2 y 3 se han modificado. Para añadir nuevos registros sin actualizar los que existen, en este diagrama, que es el morado, se añade un registro nuevo a la base de datos, que es el destino, que es la T2, con la clave 4. Los registros 1, 2 y 3 no se actualizan. Después continuamos con añadir los registros existentes sin registros nuevos. Este método no añade ningún registro nuevo, por lo que la clave del registro 4 no se inserta en la base destino. Los registros coincidentes, que son 1, 2 y 3, se actualizan con los valores de la base de datos origen, que es la T1. Por último, borrar todos los registros y añadir registros nuevos. Esta opción borra los datos de la misma clave y añade solamente los nuevos. Gestión de errores. Las opciones de gestión de errores dictan la respuesta del Quick Copy mientras se van importando los registros. Aquí nosotros podemos ignorar los registros y continuar copiando con los mismos, o bien colocar un cierto número de errores que necesitamos para que se finalice el proceso de copia. Por ejemplo, que a los 2 errores que haya sucedido en el asistente, este se detenga y no haga la copia completa. Por último, si el registro incluyera campos definidos por el usuario, aunque en el sistema destino no se encuentren, los puedes omitir o bien los puedes colocar o copiar ignorando los que faltan. Si optamos por la opción de no copiar los registros de campos definidos por el usuario que faltan, por ejemplo, los datos maestros de la empresa, que se contienen en los campos definidos por el usuario, en esta parte puede que nuestra copia de base de datos falle, entonces hay que tener mucho cuidado en lo que nosotros deseamos copiar de la base de datos para que se pueda copiar de manera correcta. Opciones de copia. Aquí muchos registros de la base de datos contienen cuentas asignadas. La opción de copias para cuentas se puede seleccionar de la siguiente manera. Usar cuentas en fuente. Si las cuentas del origen también existen en el destino, entonces el asistente va a copiar las imputaciones del objeto en el origen y el objeto destino. Sin embargo, si no cuenta con las cuentas de origen, no las va a copiar. Va a marcar un error durante el proceso de la copia. Y en la parte de usar cuentas por defecto en destino, lo que va a realizar la aplicación es asignar al objeto las cuentas por defecto en el destino y no va a copiar las asignaciones de origen. Una nota importante en este paso es que si no hay cuentas por defectos configuradas en la empresa destino y nosotros seleccionamos esta opción, entonces los campos de la cuenta del objeto destino estarán vacíos. Y tras este proceso, pues la copia con campos vacíos pues no va a afectar a la actualización de nuestra base. No sobreescribir los campos fuente y conservar los valores originales.
Quiere decir que si un campo en el origen está vacío, la aplicación no lo va a copiar. Este mantendrá lo que es su valor original y correspondiente como se tiene en el destino y no se va a poder modificar ni antes ni después del proceso de copia. Sobreescribir campos fuente con valores vacíos. Si un campo en el origen está vacío, la aplicación sobrescribe el archivo de valores. También hay dos nuevas opciones. Estas son mejoras de la 9.3, en las cuales nos menciona imponer una copia de seguridad antes de copiar el proceso. Si nosotros seleccionamos este check, el campo lo que hace es forzar que se realice una copia de seguridad antes de iniciar el proceso de copia. La importación no se realizará si la base de datos no detecta un respaldo que se haya efectuado antes de las 2 horas de hacer esta ejecución. Y tenemos la última opción, que es permitir copiado si hay varias conexiones a la base de datos existente. Esto nos permite hacer la copia incluso cuando hay usuarios conectados. Sin embargo, no se recomienda usar este check por temas de la integridad de la base de datos. La estructura de las categorías. Aquí seleccionamos datos de la estructura en forma de árbol. Si se pueden dar cuenta, cuenta con una estructura similar a la parte del menú de SAP. Hay que tener en cuenta que la estructura es la misma que de una empresa a otra. Y las categorías abarcan personalizaciones como pueden ser informes y consultas, parametrizaciones de gestión, configuración, parametrizaciones fiscales, datos maestros tanto de socio de negocios, inventario, artículos, listas de precios, datos maestros de recursos, producción, etcétera. Para la selección de datos para la copia, aquí nosotros vamos a seleccionar una o varias categorías en el nivel superior del árbol que se visualiza o en el nivel inferior. Si nosotros seleccionamos el botón de copiar para iniciar lo que es el proceso, el sistema va a comprobar que no existe alguna dependencia de datos y nos va a mostrar si existen objetos dependientes que se van a copiar de manera automática junto con los datos que se han seleccionado. Podemos seleccionar continuar con el proceso de la copia o bien cancelar y ajustar las categorías seleccionadas. Si la base de datos destino contiene registros que hacen referencia a cuentas de mayor, como por ejemplo los datos maestros del socio de negocio y los artículos, o los asientos contabilizados por transacciones, no se va a poder importar lo que es el plan de cuentas en la base de datos origen. Para la parte de visualización y selección de los registros, aquí solamente nos va a visualizar antes de ejecutar la copia todos los registros que tenemos dentro de nuestra categoría y podemos desmarcar los registros de manera individual si no lo queremos visualizar en el proceso de la copia. Categorías dependientes. Esta parte es importante. Cuando nosotros seleccionamos una categoría, esta puede tener dependencias de datos en otras categorías. Por ejemplo, la categoría de datos maestros del artículo tiene dependencias a la parte de los socios de negocio, como son los proveedores y los clientes, así como la parte de grupos de artículos y las listas de precio. La herramienta de Quick Copy iniciará posibles dependencias con algunas otras categorías y dichas dependencias se van a derivar en la estructura de la tabla de la base de datos y no básicamente en los registros de los datos reales que se van a copiar. Por lo tanto, si nosotros proporcionamos o visualizamos lo que son advertencias para comprobar si los registros en las categorías se deben o no marcar, hay que revisar ciertamente si lo necesitamos o no. En el ejemplo que vemos en pantalla podemos visualizar la categoría del dato maestro del artículo. Visualizamos lo que es un signo de exclamación en negro y esto lo que indica es que la categoría del dato maestro posiblemente depende de otras categorías de datos. Un signo de exclamación en rojo lo que nos indica es que la categoría no seleccionada depende del dato maestro del artículo y posiblemente depende de esta categoría. Y cuando nosotros visualizamos paréntesis rojo y el signo,
Quiere decir que las dependencias son aún mayor en la estructura de las categorías y podemos expandir la categoría para visualizar cuántas dependencias hay dentro de esta estructura. En la pantalla, las categorías de definición, finanzas, socios de negocio, posiblemente tienen dependencias aún mayor en la categoría seleccionada, en un nivel un poco más profundo de lo que es la misma categoría. Para la parte de visualización de registros dependientes, aquí nosotros durante el proceso de la copia, el sistema nos visualiza los objetos dependientes reales que se derivan dinámicamente de los registros de datos. Estos objetos dependientes se seleccionan de manera automática para copiarse con los demás. Los enlaces que proporciona, que son las flechas amarillas, los permite visualizar los registros que se tienen, lo que permite decidir si se incluyen o no en la copia. Si nosotros desmarcamos un objeto dependiente, la copia puede fallar. Por último, tenemos lo que son registros de copias. El proceso de copia puede llevar mucho tiempo si se está realizando directamente de una copia directa y hay muchos registros. Por ese motivo, por lo que nosotros recomendamos es copiar a un archivo intermedio para que se pueda realizar la importación en cualquier momento. Una vez realizada la copia, el sistema lo que nos proporciona es un registro completo de los registros que fueron copiados, así como el número de registros que fallaron o los que no se copiaron junto con el enlace a los mismos recursos. Si seleccionamos la opción de detener cuando se haya producido algún error, solo vamos a visualizar las copias de los registros que hasta ese momento se copiaron antes de producir el mismo. Entonces vamos a visualizar esta parte en el sistema. Y para ello nos vamos a Gestión, Inicialización del Sistema, Centros de Implementación, Tareas de Implementación. En la pestaña de Gestión de Datos, seleccionamos Copiar datos entre sociedades. Aquí, como pueden visualizar, están las 4 partes, que es fuente o destino, método de copia, tratamiento de errores y opciones de copia. En la parte de fuente de destino tenemos copiar a archivo, copiar desde archivo y la parte de copiar en empresa. En la parte número 2 tenemos lo que es los métodos de copia. Podemos añadir registros nuevos y actualizar los registros existentes, añadir registros nuevos sin actualizar los registros existentes, actualizar los registros existentes pero no agregar nuevos, y la última opción, que es borrar todos los registros y luego agregar solamente los registros nuevos. En el tratamiento de errores, nosotros podemos ignorar todos los errores que vayan persistiendo en el asistente, o bien podemos dar de alta cierto número de errores en los cuales queremos que detecte el sistema y finalice la copia. En caso de que no encuentre las funciones definidas por el usuario, si queremos que se copien o bien que se ignoren. En la parte de opción de copia, nos menciona si nosotros deseamos copiar objetos con cuentas, si lo queremos hacer desde la cuenta fuente o utilizar la parte del destino. Para la copia de campos vacíos, nosotros podemos copiar esos campos desde la fuente o bien no sobreescribir los campos. Y por último tenemos las dos opciones que vienen de la mejora de la 9.3, que es imponer lo que es una copia de seguridad antes de ejecutar el proceso. Aquí, si no detecta un respaldo antes de las 2 horas de ejecutar el asistente, nos va a mandar un mensaje. Y la de permitir si hay conexiones en nuestra base de datos para poder hacer el quick copy, no se recomienda por parte de la integridad de la base de datos. Vamos aquí a hacer un copiado en empresas. En la parte, bueno, seleccionamos primero la opción, le damos clic en los 3 puntos, seleccionamos nuestra base de datos a la cual vamos a copiar y vamos a loguearnos con nuestro superusuario. En mi ejemplo es manager y colocamos lo que es el password.
Vamos a indicar el método de copia. Le voy a dar que añadir registros nuevos y actualizar los existentes. Voy a ignorar los registros y voy a copiar registros solamente válidos. Y en caso de que las funciones no se encuentren, le voy a decir que no las copie. Para las opciones de copia, voy a habilitar que copie los objetos de cuentas desde la fuente y que para la parte de campos vacíos lo sobrescriba. Voy a dejar tildada la opción de imponer copia de seguridad y le voy a dar OK. Una vez que yo le doy OK a este proceso, me va a habilitar la parte izquierda, en donde podemos visualizar una estructura casi igual a la parte del menú de SAP Business One. En esta parte yo voy a seleccionar que deseo copiar lo que es los usuarios para copiarlo en mi otra sociedad. Si se dan cuenta, habilita ciertos mensajes como de advertencia por los signos de admiración, pero nada que no se necesite de manera forzosa. Al momento en que yo ya seleccioné mis usuarios, voy a darle en copiar. Y aquí, si lo pueden visualizar, me manda un mensaje de que no he hecho ningún respaldo a mi base de datos, que era el check que les había mencionado. Entonces, lo que tengo que realizar es un respaldo, un backup de mi base de datos para que me pueda permitir continuar con el proceso. De lo contrario, pues el asistente no me va a dejar pasar de ahí para que yo pueda hacer continuar con mi ejecución. Una vez que yo ya realicé mi respaldo, nuevamente le doy copiar. Y me va a indicar las dependencias de mis usuarios. Dice que mis usuarios tienen dependencia a los departamentos y a una consulta. Si yo quisiera ver más detalle, le puedo dar clic en la flecha amarilla y puedo visualizar hacia dónde exactamente son los departamentos que se ven afectados, así como la consulta a la cual necesito dependencia. Le voy a dar continuar para que mi copia se marque de manera correcta. Voy a mandar un mensaje de advertencia que si deseo continuar, le doy OK. Y va a iniciar el proceso también con una barra de estado, en la cual, pues, si tuviéramos algún error, nos lo marcaría. Y también nos advierte cuando ya terminó el proceso. Una vez que termina, nos marca lo que copió. Nos dice que copió 7 departamentos, 41 usuarios y una consulta. No hay ningún registro fallido y también si queremos ver más detalle podemos darle en las flechas y nos menciona exactamente qué es lo que copió y el resultado si fue correcto o no. Ok, ahora en nuestra base en la cual realizamos la copia, vamos a visualizar que efectivamente se copió la información. Primero vamos a validar lo que son los usuarios. Vamos a hacer una pequeña búsqueda. Como era una base nueva, solamente podrá tener 4 usuarios. Ahora tengo que tener 41 usuarios, que fueron los que se copiaron. Y para la parte de los departamentos, también se visualiza desde esta misma ventana que ya se dieron de alta. Por último, tenemos lo que es una consulta que también dependía de mis usuarios. Esa la podemos ver en el Query Manager. Y en la parte de general, ahí visualizamos nuestra consulta de validación, que fue lo que efectivamente copiamos mediante el Quick Copy. Ok, continuando con la presentación, tenemos la parte de copiar a un archivo, que es importar. Aquí, el primer paso para hacer copias de datos es crear nuestro archivo. Esto se hace mediante esta opción. Una vez que nosotros seleccionemos, solamente hay que llenar la configuración y solamente aquí abarca lo que es el tratado de errores.
Y también tenemos copiado desde archivos, que una vez que nosotros hayamos generado nuestro archivo, tenemos que entrar a la base de datos para cargarlo y seleccionar la fuente para que pueda copiar toda la información de este archivo. Vamos a visualizarlo ahora en el sistema. De igual manera, la ruta es la misma, está dentro de centros de implementación, tareas de implementación y copiar entre sociedades. Vamos a seleccionar copiar a archivo para que generemos nuestro archivo, nuestra plantilla, nuestro template. Para ello vamos a ubicar una ruta en la cual queremos que se deposite y le vamos a dar un nombre para que lo tengamos detectado. Una vez que nosotros colocamos la ruta, como lo habíamos mencionado, no se habilita la parte de método de copia ni opciones de copia, solamente tratado de errores. Vamos a decir que ignore los errores y que nos deje pasar. Y vamos a dar OK. Esto para que nos habilite la parte de la selección. Aquí vamos a hacer este ejemplo con grupo de socios de negocio. Vamos a buscarlo. Si nosotros seleccionamos, podemos visualizar lo que va a copiar y aquí nosotros también podemos quitar los que no necesitemos en ese momento. Entonces le damos exportar para que genere lo que es el archivo y nos da un detalle de lo que realizó, que fueron 22 registros los que se copiaron y de igual manera podemos visualizar el detalle del mismo. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestro archivo. Entonces lo que tenemos que realizar ahora es ir a la base de datos nueva o la empresa nueva y aquí vamos a cargar nuestro archivo. Antes vamos a visualizar que no tenemos nada de grupos más que 2 para que visualicemos el efecto. La ruta nuevamente es la misma, está en inicialización del sistema, centros de implementación, tareas y vamos a seleccionar copiar datos entre sociedades. Aquí ahora vamos a seleccionar copiar datos desde el archivo y vamos a ubicar el archivo con extensión QDF que previamente realizamos. Vamos a seleccionar también el método de copia, que es añadir registros nuevos y actualizar los que ya existen. Vamos a ignorar todos los errores y copiar registros válidos y que no copie registros de campos de usuario y que utilice la parte de las cuentas en fuente y que sobrescriba también los campos vacíos. Vamos a dejar el check para que nos force a hacer una copia de seguridad. En este archivo o en esta ramificación de la estructura de nuestro archivo solamente vamos a visualizar lo que tenemos en él, que solamente son los grupos de socios de negocios. No vamos a ver nada más porque solamente fue lo único que copiamos. Le damos clic en importar y de igual manera tenemos el mismo mensaje de que no se ha realizado una copia. Entonces volvemos a generar nuestra copia antes de hacer el proceso para que nos permita continuar. De lo contrario, pues vamos a estar ahí sin poder realizarlo. Una vez que ya realizamos la copia de la base de datos, le volvemos a dar clic en importar y ya nos dice que acaba de copiar 22 registros. Nosotros podemos ver el detalle y también podemos hacer la validación del mismo dentro de nuestros socios de negocio para que veamos que efectivamente se dieron de alta de manera correcta. Ok, para finalizar esta webinar tenemos lo que es la información de referencia en la cual se basó esta sesión. Tenemos lo que es la liga de la ayuda de SAP. Tenemos también la parte de SAP Business One de Classroom, de los materiales que nos proporciona el mismo. De mi parte sería todo.